Es el 22 de noviembre de 1963, 12:30 de la tarde. Un hombre está sentado en la parte trasera de un Lincoln Continental descapotable, saludando a la multitud en Dallas, Texas. En 6 segundos, 3 disparos cambiarán el curso de la historia. Pero lo que la mayoría de la gente no sabe es que esos disparos no fueron el verdadero misterio. El verdadero misterio comenzó años antes, en habitaciones de hotel, en reuniones secretas con la mafia, en conversaciones con actores de Hollywood que tenían conexiones con el crimen organizado. Y el misterio más grande de todos no fue quién lo mató. Fue lo que él sabía y lo que planeaba hacer que nadie esperaba. Este es John Fitzgerald Kennedy, el presidente más joven elegido en la historia de Estados Unidos. El hombre que prometió llevar a América a la luna, el símbolo de esperanza de una generación. Pero detrás de la sonrisa perfecta, los discursos inspiradores y la familia aparentemente ideal, había secretos tan oscuros que su revelación habría destruido no solo su presidencia, sino la imagen misma de lo que significa ser presidente de Estados Unidos. Al final de esta historia, entenderás por qué John F. Kennedy no fue el héroe que te enseñaron en la escuela. Verás cómo un hombre, con enfermedades tan graves, que debería haber estado en una cama de hospital, convenció a toda una nación de que era la imagen de juventud y vigor. Descubrirás las conexiones que su familia tenía con el crimen organizado, conexiones que ayudaron a ganar una elección, pero que eventualmente se volvieron en su contra. Conocerás los nombres de las mujeres, docenas de ellas, con las que tuvo relaciones mientras su esposa soportaba humillación tras humillación. Y comprenderás por qué su decisión de enviar a Estados Unidos a la Luna no fue solo un sueño inspirador, sino una jugada política desesperada en medio de una guerra fría que casi destruye al mundo. Esta no es la historia que te contaron. Esta es la historia real de cómo un hombre enfermo, adicto al sexo y conectado con criminales, se convirtió en el presidente más amado de Estados Unidos. Y de cómo todo eso lo llevó a The Ely Plaza en Dallas, donde todo terminaría. John Fitzgerald Kennedy nació el 29 de mayo de 1917 en Brookline, Massachusetts, en una familia que ya era poderosa, rica y profundamente corrupta. Su padre, Joseph P. Kennedy, había hecho su fortuna durante la Prohibición, importando ilegalmente whisky desde Canadá y estableciendo conexiones con figuras del crimen organizado que durarían décadas. Joe Kennedy no solo era rico, era despiadado, ambicioso y estaba obsesionado con crear una dinastía política que dominara Estados Unidos. Joe tenía 9 hijos, pero su favorito era el mayor, Joe Jr. Él sería el presidente. Él cumpliría el sueño de la familia. John, el segundo hijo, era el respaldo, el plan B, el niño enfermo que nadie esperaba que llegara lejos. Porque John estaba enfermo, muy enfermo. Desde la infancia sufrió de una enfermedad tras otra. Escarlatina, problemas intestinales crónicos, dolor de espalda debilitante. En 1947, cuando tenía 30 años, fue diagnosticado con la enfermedad de Addison, una condición rara en la que las glándulas suprarrenales no producen suficientes hormonas. En esa época, el diagnóstico era prácticamente una sentencia de muerte. Los médicos le dieron menos de un año de vida, pero Joe Kennedy no aceptaba derrotas. Encontró tratamientos experimentales, inyecciones de cortisona, cócteles de medicamentos que mantendrían a John funcionando. Y cuando Joe Jr. murió, en 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando su avión explotó sobre el Canal de la Mancha, el plan cambió. Ahora John sería el presidente. El niño enfermo, que debería haber muerto, se convertiría en el hombre más poderoso del mundo. John Kennedy entró en política en 1946, postulándose para la Cámara de Representantes de Massachusetts. Ganó fácilmente, no por su experiencia o sus ideas políticas, sino por el dinero de su padre y las conexiones que Joe había cultivado durante décadas. En 1952 se postuló para el Senado contra el republicano Henry Cabot Lodge Jr., un político establecido con años de experiencia. Todos esperaban que Lodge ganara, pero Joe Kennedy tenía un as bajo la manga. Hizo un trato con el Boston Post,
uno de los periódicos más influyentes de Massachusetts. Le prestó al dueño del periódico, John Fox, $500,000, una suma enorme, en 1952. A cambio, el Post respaldó a John Kennedy en lugar de a Lodge. La elección fue cerrada, pero Kennedy ganó por 70,000 votos. Durante su tiempo en el Senado, John Kennedy no fue particularmente notable. Votó en línea con su partido, dio algunos discursos, pero su verdadera vida estaba en otro lugar. Estaba en los hoteles donde se reunía con mujeres cuyos nombres nunca aparecerían en los registros oficiales. Estaba en las inyecciones diarias que recibía para controlar su dolor de espalda y su enfermedad de Addison. Estaba en las reuniones que su padre organizaba con figuras como Sam Giancana, el jefe de la mafia de Chicago. En 1953, John se casó con Jacqueline Bouvier, una mujer de 24 años de una familia prominente, educada, elegante, perfecta para la imagen que los Kennedy necesitaban proyectar. La boda fue un evento mediático masivo, pero lo que las cámaras no mostraron fue que John continuó sus aventuras casi inmediatamente después de la luna de miel. Jackie lo sabía, todos en la familia lo sabían, pero nadie hablaba de ello. Esa era la regla Kennedy: proteger la imagen a cualquier costo. En 1954, el dolor de espalda de John se volvió tan severo que necesitó cirugía. La operación fue extremadamente riesgosa dado su Addison. Los médicos le dijeron que tenía 50% de probabilidades de sobrevivir. Joe Kennedy insistió en que se hiciera de todos modos. John casi muere en la mesa de operaciones. Pasó meses recuperándose, y durante ese tiempo escribió, o más precisamente, su asistente Ted Sorensen escribió, el libro Profiles in Courage, que ganaría el premio Pulitzer y establecería a Kennedy como un intelectual, un pensador, un líder. Todo era una construcción cuidadosa. La imagen de vigor y juventud ocultaba un cuerpo que apenas funcionaba. La imagen del héroe de guerra ocultaba el hecho de que su famoso rescate en el Pacífico Sur, después de que su barco PT-109 fuera hundido, fue en parte resultado de su propia negligencia. La imagen del matrimonio perfecto ocultaba infidelidades constantes, pero la construcción funcionaba, y en 1960, John F. Kennedy anunció su candidatura a la presidencia de Estados Unidos. Lo que no sabía era que esa decisión lo pondría en el camino hacia Dealey Plaza, porque para ganar necesitaría ayuda, y esa ayuda vendría de lugares que eventualmente exigirían algo a cambio. La elección presidencial de 1960 fue una de las más cerradas en la historia de Estados Unidos. Kennedy enfrentó al vicepresidente Richard Nixon, un político experimentado con años en Washington. Las encuestas mostraban una carrera extremadamente ajustada. Joe Kennedy sabía que necesitaban cada ventaja posible. Entonces, hizo lo que siempre había hecho. Usó sus conexiones. Joe Kennedy había conocido a Sam Giancana, el jefe de la mafia de Chicago, durante años. Giancana controlaba sindicatos, negocios, políticos, y en 1960 controlaba votos. Joe se reunió con Giancana y otros líderes de la mafia en todo el país. El trato era simple: ayuden a John a ganar, y cuando sea presidente, los dejará en paz. No más investigaciones federales. No más presión del FBI. La mafia cumplió su parte. En Chicago, en áreas controladas por Giancana, los resultados fueron sospechosos. Distritos donde votaron más personas que las que estaban registradas. Boletas que aparecieron misteriosamente. Kennedy ganó Illinois por solo 8.858 votos de más de 4,7 millones emitidos. Illinois Le Putonuns dio a Kennedy sus votos electorales cruciales. Lo mismo sucedió en Texas, donde el senador Lyndon B. Johnson, el compañero de fórmula de Kennedy, usó su influencia y conexiones para asegurar el estado. Hubo alegaciones de manipulación de votos en el sur de Texas, en áreas controladas por la maquinaria política de Johnson. Kennedy ganó Texas por 46,000 votos. Sin Illinois y Texas, Richard Nixon habría ganado la elección, pero Kennedy los ganó ambos. Y el 8 de noviembre de 1960 se convirtió en el presidente electo de Estados Unidos. Tenía 43 años, el presidente más joven jamás elegido.
El 20 de enero de 1961, John F. Kennedy prestó juramento como el 35º presidente de Estados Unidos. Su discurso inaugural fue uno de los más memorables en la historia estadounidense. No preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregunta qué puedes hacer tú por tu país. Las palabras resonaron en todo el mundo. Kennedy representaba esperanza, cambio, un nuevo comienzo para Estados Unidos. Pero detrás de las cámaras, las cosas ya estaban comenzando a desmoronarse, porque Kennedy había hecho promesas que no tenía intención de cumplir. Le había prometido a la mafia que los dejaría en paz. Pero luego nombró a su hermano menor, Robert F. Kennedy, como fiscal general de Estados Unidos. Y Bobby Kennedy odiaba a la mafia. Bobby inmediatamente lanzó una campaña agresiva contra el crimen organizado. Comenzó a investigar a Sam Giancana, a Carlos Marcello en Nueva Orleans, a Santo Traficante Jr. en Florida. Los mismos hombres que habían ayudado a John a ganar la presidencia ahora estaban siendo perseguidos por su hermano. Giancana se sintió traicionado. Había cumplido su parte del trato, había entregado Chicago, y ahora el fiscal general estaba tratando de meterlo en prisión. Pero la mafia no era el único problema de Kennedy. Había otro, mucho más grande, desarrollándose a solo 90 millas de la costa de Florida. Cuando Kennedy asumió el cargo, en enero de 1961, heredó un plan de la administración Eisenhower, una invasión de Cuba para derrocar a Fidel Castro, quien había tomado el poder en 1959, y rápidamente se había alineado con la Unión Soviética. La CIA había estado entrenando a exiliados cubanos en Guatemala para una invasión. El plan era que estos exiliados desembarcaran en Cuba, iniciaran una rebelión, y Castro sería derrocado. Kennedy tenía dudas sobre el plan, pero los generales, la CIA, todos le aseguraron que funcionaría. Y Kennedy, nuevo en el cargo, inseguro, queriendo demostrar que era fuerte, aprobó la operación. El 17 de abril de 1961, unos 1.400 exiliados cubanos desembarcaron en Bahía de Cochinos, en la costa sur de Cuba. Fue un desastre absoluto. No hubo levantamiento. El pueblo cubano no se unió a los invasores. Las 12 fuerzas de Castro estaban esperando. En menos de 72 horas, la invasión fue aplastada. Más de 100 exiliados murieron. Más de 1.000 fueron capturados. Estados Unidos fue humillado en el escenario mundial. Y Kennedy fue culpado. Pero Kennedy aprendió algo de Bahía de Cochinos. Aprendió a no confiar en los generales, a no confiar en la CIA. Y cuando llegó la siguiente crisis, 18 meses después, tomaría decisiones que casi destruyen al mundo, pero que finalmente lo salvarían. En octubre de 1962, aviones espía estadounidenses U-2 fotografiaron sitios de misiles soviéticos en construcción en Cuba. Los misiles tenían capacidad nuclear y podían alcanzar la mayoría de las ciudades importantes de Estados Unidos en minutos. La Unión Soviética estaba colocando armas nucleares a 90 millas de Florida. Kennedy reunió a sus asesores en lo que se conoció como el Comité Ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional. Durante 13 días, del 16 al 28 de octubre de 1962, el mundo estuvo al borde de la guerra nuclear. Los generales querían bombardear Cuba inmediatamente, seguido de una invasión total. Le dijeron a Kennedy que era la única opción, pero Kennedy recordó Bahía de Cochinos. Recordó cómo los generales habían estado equivocados antes. Así que tomó una decisión diferente. Ordenó un bloqueo naval de Cuba, que llamó cuarentena, para evitar implicaciones legales de guerra. Ningún barco soviético con armas podría llegar a Cuba. Y luego esperó. Los barcos soviéticos se acercaron al bloqueo. El mundo contuvo la respiración. Si los barcos cruzaban, Estados Unidos los hundiría. La Unión Soviética respondería. La guerra nuclear comenzaría. Pero en el último momento, los barcos soviéticos se detuvieron. Dieron la vuelta. Kennedy y el líder soviético, Nikita Khrushchev, llegaron a un acuerdo. Los soviéticos retirarían los misiles de Cuba. Estados Unidos prometió públicamente no invadir Cuba. Y en secreto, Kennedy acordó retirar los misiles estadounidenses de Turquía, que apuntaban a la Unión Soviética. La crisis de los misiles de Cuba terminó,
Kennedy fue aclamado como un héroe, el hombre que había enfrentado a los soviéticos y ganado, el hombre que había salvado al mundo de la guerra nuclear. Su índice de aprobación se disparó, se convirtió en el presidente más popular en décadas. Pero lo que el público no sabía era cuán cerca habían estado realmente del desastre. Lo que no sabían era que durante esos 13 días, Kennedy estaba recibiendo inyecciones diarias de anfetaminas y esteroides de un médico llamado Max Jacobson, conocido como Dr. Feelgood, que trataba a celebridades y políticos con cócteles de drogas. Kennedy estaba tomando decisiones que podrían haber terminado con la civilización humana mientras estaba bajo la influencia de sustancias que alteraban su mente. Y lo que definitivamente no sabían era que mientras todo esto sucedía, mientras el mundo estaba al borde de la aniquilación total, y lo que definitivamente no sabían era que mientras todo esto sucedía, mientras el mundo estaba al borde de la aniquilación nuclear, Kennedy estaba teniendo una aventura con una mujer llamada Mary Pinchot Meyer, una artista casada con un alto funcionario de la CIA. Y antes de ella, había estado con Judith Campbell Exner, una mujer que simultáneamente estaba teniendo una relación con Sam Giancana, el jefe de la mafia de Chicago. Kennedy estaba compartiendo amante con el mismo hombre de la mafia que su hermano Bobby estaba tratando de meter en prisión. Las conexiones eran peligrosas, imprudentes y completamente secretas, pero estaban a punto de volverse aún más complicadas, porque después de la crisis de los misiles, Kennedy tomó una decisión que cambiaría todo. Una decisión que no tenía nada que ver con la seguridad nacional y todo que ver con desviar la atención de sus problemas. Decidió que Estados Unidos iría a la Luna. El 25 de mayo de 1961, solo un mes después del desastre de Bahía de Cochinos, Kennedy se paró frente al Congreso y pronunció un discurso que definiría su presidencia. Creo que esta nación debe comprometerse a lograr el objetivo, antes de que termine esta década, de llevar a un hombre a la Luna y devolverlo sano y salvo a la Tierra. Fue una declaración audaz, inspiradora, imposible. Estados Unidos apenas había enviado a un hombre al espacio. Alan Shepard había completado un vuelo suborbital de 15 minutos solo 3 semanas antes. Y ahora Kennedy estaba prometiendo llevar a alguien a la Luna, a 238.855 millas de distancia, en menos de 9 años. Los científicos de la NASA pensaron que estaba loco. Los ingenieros dijeron que no tenían la tecnología. Los asesores económicos le dijeron que costaría miles de millones de dólares que Estados Unidos no tenía. Pero Kennedy no estaba tomando una decisión científica o económica, estaba tomando una decisión política. La Unión Soviética estaba ganando la carrera espacial. Habían lanzado el Sputnik en 1957, el primer satélite artificial. Habían enviado al primer ser vivo al espacio, la perra Laika, en 1957. Y el 12 de abril de 1961, solo 6 semanas antes del discurso de Kennedy, habían enviado al primer humano al espacio, Yuri Gagarin, quien orbitó la Tierra y regresó como un héroe nacional soviético. Estados Unidos estaba perdiendo, y en el contexto de la Guerra Fría, perder la carrera espacial significaba perder el argumento de que el capitalismo y la democracia eran superiores al comunismo. Kennedy necesitaba una victoria. Necesitaba algo tan grande, tan audaz, que nadie pudiera ignorarlo. Necesitaba la Luna. Pero había otra razón, una que Kennedy nunca admitiría públicamente. La promesa de la Luna era una distracción perfecta. Desviaba la atención de Bahía de Cochinos, de los crecientes problemas en Vietnam, donde Estados Unidos estaba enviando cada vez más asesores militares, de las tensiones raciales que estaban desgarrando el sur del país, de los escándalos personales que amenazaban con salir a la luz. Si Estados Unidos estaba enfocado en llegar a la Luna, no estaría enfocado en las mujeres con las que Kennedy dormía, o en las inyecciones de drogas que recibía diariamente, o en las conexiones de su familia con la mafia, o en el hecho de que su salud estaba tan deteriorada que algunos días apenas podía levantarse de la cama sin ayuda. La NASA recibió financiamiento masivo. En 1966, el presupuesto de la NASA alcanzó su punto máximo en casi 4,5% del presupuesto federal total,
más de 5.000 millones de dólares al año, equivalente a más de 40.000 millones en dólares actuales. Se construyeron instalaciones masivas: el Centro Espacial Kennedy en Florida, el Centro Espacial Johnson en Houston, el Centro Marshall de Vuelos Espaciales en Alabama. Decenas de miles de ingenieros, científicos y técnicos fueron contratados. Compañías como North American Aviation, Grumman, IBM, Boeing recibieron contratos por miles de millones. El programa Apolo se convirtió en el proyecto de ingeniería más grande y costoso en la historia humana hasta ese momento. Kennedy visitó instalaciones de la NASA, dio discursos inspiradores sobre la exploración espacial, se reunió con astronautas. El 12 de septiembre de 1962, en la Universidad de Rice en Houston, dio uno de sus discursos más famosos. Elegimos ir a la Luna en esta década y hacer las otras cosas, no porque sean fáciles, sino porque son difíciles. Las palabras inspiraron a millones, pero lo que Kennedy no mencionó fue que la decisión de ir a la Luna no fue sobre inspiración o exploración. Fue sobre política, sobre distracción, sobre crear un legado que sobreviviría más allá de los escándalos que amenazaban con destruirlo. Y esos escándalos estaban creciendo. Porque mientras Kennedy hablaba sobre alcanzar las estrellas, su vida personal estaba cayendo en un caos cada vez más profundo. Para entender la verdadera vida de John F. Kennedy, hay que entender que el hombre que el público veía, el presidente joven y vigoroso, con la esposa hermosa y los hijos adorables, era una completa fabricación. La realidad era mucho más oscura, mucho más caótica y mucho más peligrosa. Kennedy tenía aventuras constantemente. No ocasionalmente, constantemente. El servicio secreto, cuyo trabajo era proteger al presidente, se encontraba rutinariamente facilitando encuentros secretos con mujeres. Agentes hacían guardia fuera de habitaciones de hotel mientras Kennedy estaba adentro. Organizaban que mujeres entraran y salieran de la Casa Blanca por entradas traseras. Mentían a los periodistas sobre el paradero del presidente. Algunas de las mujeres eran actrices de Hollywood. Marilyn Monroe es la más famosa. Kennedy tuvo una aventura con ella que comenzó en 1962. Monroe estaba obsesionada con él, lo llamaba constantemente, le hablaba a amigos sobre su relación. Se estaba volviendo un problema, un riesgo de seguridad. En mayo de 1962, Monroe cantó Happy Birthday, Mr. President, en el Madison Square Garden, en la celebración del cumpleaños 45 de Kennedy, usando un vestido tan ajustado que tuvo que ser cosido sobre su cuerpo. Fue un momento icónico, pero también peligroso. La relación era demasiado pública. Bobby Kennedy, siempre protegiendo a su hermano, intervino. Le dijo a Monroe que terminara la relación. Pero según algunos relatos, Bobby entonces comenzó su propia aventura con ella. El 5 de agosto de 1962, Marilyn Monroe fue encontrada muerta en su casa en Los Ángeles. La causa oficial fue una sobredosis de barbitúricos, probablemente suicidio, pero las circunstancias fueron extrañas. Hubo llamadas telefónicas borradas de los registros, testigos que cambiaron sus historias, y rumores, nunca probados pero persistentes, de que Bobby Kennedy había estado en su casa esa noche. Luego estaba Judith Campbell Exner. Kennedy la conoció en febrero de 1960, presentada por Frank Sinatra. Comenzaron una aventura que duró años. El problema era que Exner también estaba involucrada con Sam Giancana, el jefe de la mafia de Chicago. Kennedy y Giancana estaban compartiendo amante. Exner llevaba mensajes entre ellos. Según su testimonio posterior, ella era un canal de comunicación entre el presidente de Estados Unidos y uno de los criminales más peligrosos del país. El FBI sabía sobre esto. El director J. Edgar Hoover, que había dirigido el FBI desde 1924 y acumulaba archivos sobre políticos como seguro personal, tenía evidencia de la relación de Kennedy con Exner y de las conexiones de Exner con Giancana. En marzo de 1962, Hoover se reunió con Kennedy y le mostró los cientos que sabía. Fue una advertencia apenas velada. Hoover tenía el poder de destruir la presidencia de Kennedy en cualquier momento. Kennedy
terminó la relación con Exner poco después. Pero el daño estaba hecho. Hoover tenía archivos. Giancana se sentía traicionado por los ataques de Bobby Kennedy contra la mafia. Las mujeres sabían cosas. Los secretos se estaban acumulando. Y eventualmente, los secretos destruyen a todos. Y luego estaban las drogas. Kennedy sufría de dolor crónico de espalda que empeoraba constantemente. También tenía la enfermedad de Addison, que requería tratamiento diario. Pero en lugar de depender solo de médicos legítimos, Kennedy recurría a Max Jacobson, el Dr. Feelgood, que inyectaba a Kennedy con cócteles que contenían anfetaminas, esteroides, hormonas animales, vitaminas y otros compuestos. Jacobson acompañó a Kennedy en viajes oficiales, incluyendo la cumbre de Viena en 1961, donde Kennedy se reunió con Khrushchev. El presidente de Estados Unidos estaba negociando con el líder soviético mientras estaba bajo la influencia de drogas inyectadas por un médico cuya licencia eventualmente sería revocada por prácticas peligrosas. Bobby Kennedy estaba preocupado. Le pidió a la FDA que analizara las inyecciones de Jacobson. Los resultados mostraron altos niveles de anfetaminas. Bobby confrontó a su hermano. Le dijo que dejara de ver a Jacobson. La respuesta de John fue: «No me importa si es orina de caballo. Funciona». Funcionaba en el sentido de que Kennedy podía funcionar, podía dar discursos, podía reunirse con líderes mundiales. Pero el costo era alto. Las anfetaminas causaban cambios de humor, afectaban el juicio, creaban adicción. Y Kennedy estaba tomando decisiones que afectaban a millones de personas mientras estaba químicamente alterado. Jackie Kennedy sabía sobre las aventuras, sabía sobre las drogas, sabía que su matrimonio era una farsa mantenida para las cámaras. Hubo momentos en que consideró el divorcio. Pero Joe Kennedy, el patriarca de la familia, intervino. Le ofreció dinero, le prometió que las cosas mejorarían, le recordó su deber con la familia y con el país. Jackie se quedó, sonrió para las cámaras, jugó su papel, pero en privado el dolor era evidente. Después de la muerte de su hijo Patrick, en agosto de 1963, un bebé prematuro que vivió solo 2 días, Jackie estaba destrozada. Kennedy mostró más emoción por esa pérdida que por casi cualquier otra cosa en su vida. Por un breve momento, pareció que el dolor compartido podría acercarlos. Jackie aceptó acompañar a Kennedy en un viaje político a Texas en noviembre de 1963, algo que rara vez hacía. Ese viaje a Texas sería el último. Para noviembre de 1963, Kennedy estaba en problemas políticos. Su índice de aprobación había caído desde los máximos post-crisis de los misiles. El sur estaba furioso por su apoyo tibio a los derechos civiles. Los liberales estaban frustrados porque no íbalo, ganado el Estado en 1960 por solo 46.000, ganado el Estado en 1960 por solo 46.000 votos, y ahora parecía que podría perderlo. El Partido Demócrata de Texas estaba dividido entre facciones en guerra. Kennedy necesitaba unificarlos, necesitaba mostrar fuerza. Así que planeó un viaje de 2 días a Texas, visitando San Antonio, Houston, Fort Worth, Dallas y Austin. Jackie, que rara vez acompañaba a Kennedy en viajes políticos, acordó ir. Todavía estaba de luto por Patrick, pero entendía la importancia política. El 21 de noviembre de 1963, los Kennedy llegaron a San Antonio. Las multitudes fueron enormes y entusiastas. Luego Houston, donde Kennedy dio un discurso ante la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos. Esa noche se quedaron en Fort Worth. La mañana del 22 de noviembre, Kennedy dio un discurso en Fort Worth, luego volaron a Dallas. El aeropuerto Love Field estaba lleno de partidarios. Jackie recibió un ramo de rosas rojas. Subieron al Lincoln Continental descapotable, un auto especialmente modificado para desfiles presidenciales. Kennedy insistió en que la capota de burbujas permaneciera abajo a pesar de que había llovido esa mañana. Quería que la gente lo viera. El gobernador de Texas, John Connally, y su esposa Nellie estaban en los asientos plegables frente a los Kennedy. Agentes del servicio secreto iban en autos detrás y delante. La caravana se movió lentamente por las calles de Dallas.
Las multitudes vitoreaban. Nellie Connally se volteó hacia Kennedy y dijo: «Señor presidente, no puede decir que Dallas no lo ama». Kennedy respondió: «Eso es muy obvio». Eran las 12:29 de la tarde. La caravana giró desde Houston Street hacia Elm Street, pasando por el Texas School Book Depository. En el sexto piso de ese edificio, un empleado de 24 años, llamado Lee Harvey Oswald, estaba posicionado en una ventana con un rifle carcano italiano. A las 12:30 de la tarde, Oswald disparó 3 veces. La primera bala falló. La segunda golpeó a Kennedy en la parte superior de la espalda. Salió por su garganta y luego golpeó al gobernador Connally, atravesando su pecho, muñeca y muslo. Esta fue la famosa bala mágica que los teóricos de la conspiración cuestionarían durante décadas. La tercera bala golpeó a Kennedy en la parte posterior de la cabeza. El impacto fue devastador. Jackie, sentada junto a él, vio explotar la parte posterior de su cráneo. Sangre y tejido cerebral salpicaron el auto. Jackie, en shock, gateó sobre el maletero del auto, aparentemente tratando de recuperar pedazos del cráneo de su esposo. Un agente del servicio secreto corrió y la empujó de vuelta al asiento. El conductor aceleró hacia el Parkland Memorial Hospital, a 4 millas de distancia. Llegaron a las 12:36 de la tarde. Los médicos de la sala de emergencias hicieron todo lo posible. Insertaron tubos de sonestento a respiración, administraron transfusiones de sangre, realizaron un masaje cardíaco. Pero las heridas eran demasiado graves. Gran parte del cerebro de Kennedy había sido destruido. A la 1 de la tarde, hora central, el doctor Kemp Clark pronunció a John Fitzgerald Kennedy muerto. Jackie Kennedy se negó a quitarse el traje rosa manchado de sangre. Cuando alguien sugirió que se cambiara, respondió: «No, quiero que vean lo que le han hecho». A las 2:38 de la tarde, en el Air Force One, todavía en el aeropuerto de Dallas, Lyndon B. Johnson prestó juramento como el 36º presidente de Estados Unidos. Jackie estaba a su lado, todavía con el traje ensangrentado. La fotografía se transmitió por todo el mundo. El cuerpo de Kennedy fue llevado de regreso a Washington esa noche. Mientras tanto, en Dallas, la policía había arrestado a Lee Harvey Oswald. Lo encontraron en un cine a las 1:50 de la tarde, menos de 2 horas después del asesinato. Oswald había matado a un oficial de policía, J. de Tippit, mientras huía. Cuando fue arrestado gritó: «¡Soy solo un chivo expiatorio!». Durante las siguientes 48 horas, Oswald fue interrogado por la policía de Dallas, pero extrañamente no se grabó ninguna de las sesiones. Negó haber disparado a Kennedy. Dijo que estaba siendo incriminado, pidió un abogado. El 24 de noviembre, mientras era transferido de la cárcel de la ciudad a la cárcel del condado, un dueño de club nocturno, llamado Jack Ruby, se abrió paso entre la multitud de reporteros y disparó a Oswald en el abdomen. Oswald murió 2 horas después. Jack Ruby, cuyo nombre real era Jacob Rubenstein, tenía conexiones con el crimen organizado. Conocía a figuras de la mafia en Dallas y Chicago. Había visitado a Santo Traficante Jr. en Cuba. Y ahora había silenciado al único hombre que podría haber explicado por qué Kennedy fue asesinado. El funeral de Kennedy, el 25 de noviembre de 1963, fue uno de los eventos más vistos en la historia de la televisión. Millones de personas en todo el mundo vieron a Jackie, vestida de negro con un velo, caminar detrás del ataúd con sus 2 hijos pequeños. John Jr., que cumplía 3 años ese día, saludó al ataúd de su padre cuando pasó, una imagen que se convertiría en una de las más icónicas del siglo XX. Kennedy fue enterrado en el Cementerio Nacional de Arlington. Se encendió una llama eterna en su tumba, que arde hasta el día de hoy. El mundo lloró. Estados Unidos lloró. La era de Camelot había terminado. Pero las preguntas apenas comenzaban. ¿Quién realmente mató a John F. Kennedy? ¿Fue Lee Harvey Oswald actuando solo, un comunista perturbado que quería hacer historia? ¿O fue una conspiración? 10 meses después del asesinato, en septiembre de 1964, la Comisión Warren, encabezada por el presidente de la Corte Suprema, Earl Warren, publicó su informe. Después de revisar miles de páginas de testimonios y evidencia,
concluyó que Lee Harvey Oswald había actuado solo. No hubo conspiración. Fue un asesino solitario con un rifle barato que cambió la historia. Pero casi desde el momento en que se publicó el informe, la gente no lo creyó. Las encuestas mostraron que la mayoría de los estadounidenses pensaban que había habido una conspiración. Y en los 60 años desde entonces, han surgido innumerables teorías sobre quién realmente estaba detrás del asesinato. La mafia, Sam Giancana, Carlos Marcello, Santo Traficante Jr., todos tenían motivos. Kennedy había usado sus conexiones para ganar la elección. Luego, Bobby Kennedy los había traicionado, lanzando la campaña más agresiva contra el crimen organizado en la historia del Departamento de Justicia. Giancana había dicho a sus asociados que los Kennedy merecían morir. Marcello, el jefe de la mafia de Nueva Orleans, había sido literalmente secuestrado por agentes federales y, deportado a Guatemala en 1961, juró venganza, y Jack Ruby, el hombre que mató a Oswald, tenía conexiones con todos ellos, la CIA. Kennedy había culpado a la agencia por el desastre de Bahía de Cochinos. Había despedido al director Allen Dulles y a otros altos funcionarios. Había dicho en privado que quería romper la CIA en 1000 pedazos. La agencia tenía agentes entrenados en asesinatos. Tenían acceso a Oswald, quien había desertado a la Unión Soviética en 1959 y luego regresó a Estados Unidos en 1962. Un patrón extraño que algunos creen sugiere que era un activo de inteligencia. Y después del asesinato, la CIA destruyó archivos relacionados con Oswald. Los cubanos. Fidel Castro sabía que la CIA estaba tratando de asesinarlo. La agencia había lanzado múltiples intentos de asesinato contra Castro, algunos involucrando a la mafia. Operación Mangosta, un programa encubierto aprobado por Kennedy, tenía como objetivo derrocar al gobierno cubano a través de sabotaje y asesinato. Castro podría haber decidido que la mejor defensa era un ataque preventivo. Oswald había visitado la embajada cubana en Ciudad de México 2 meses antes del asesinato, un detalle que la Comisión Warren no pudo explicar completamente. Los soviéticos. Aunque esto parecía menos probable, dado que Khrushchev no tenía nada que ganar con la muerte de Kennedy y mucho que perder si se descubría, algunos teóricos sugirieron que elementos dentro del KGB podrían haber reclutado a Oswald durante su tiempo en la Unión Soviética. El complejo militar-industrial. Kennedy había comenzado a cuestionar la escalada en Vietnam. Había firmado el Memorando de Acción de Seguridad Nacional 263 en octubre de 1963, que ordenaba la retirada de 1000 asesores militares de Vietnam para finales de año, y planeaba retirar a la mayoría del personal estadounidense para 1965. Los contratistas de defensa, los generales que querían una guerra a gran escala, podrían haber visto a Kennedy como un obstáculo. Lyndon Johnson. Esta es quizás la teoría más oscura. Johnson tenía mucho que ganar con la muerte de Kennedy. Estaba siendo investigado por corrupción en Texas. Su carrera política estaba en peligro. Como presidente, todas esas investigaciones desaparecieron, y Johnson revirtió inmediatamente la política de Kennedy sobre Vietnam, escalando masivamente la participación estadounidense. Algunos teóricos señalan que Johnson tenía conexiones con figuras poderosas en Texas que podrían haber facilitado el asesinato. La verdad es que probablemente nunca sabremos con certeza qué sucedió. Los archivos del gobierno sobre el asesinato fueron clasificados por 75 años, hasta 2038. Aunque algunos han sido desclasificados, miles de páginas permanecen selladas. ¿Por qué? Si Oswald actuó solo, si no hay nada que ocultar, ¿por qué mantener secretos los archivos durante tanto tiempo? Lo que sí sabemos es esto. Lee Harvey Oswald estuvo en el Texas School Book Depository. Disparó el rifle. Las balas que mataron a Kennedy coincidieron con ese rifle. Pero si alguien lo puso allí, si alguien lo manipuló, si fue parte de algo más grande, esas respuestas están enterradas con los hombres que las conocían. Sam Giancana fue asesinado en 1975, una semana antes de que debía testificar ante el Comité Selecto de la Cámara sobre Asesinatos. Le dispararon 7 veces en la cara y la garganta en su casa de Chicago. Su asesino nunca fue encontrado. Carlos Marcello,
el jefe de la mafia de Nueva Orleans, supuestamente confesó en sus últimos años que había estado involucrado en el asesinato de Kennedy. Según su chofer, Marcello dijo: «Ese hijo de perra Bobby Kennedy. Pensó que podía joderme, pero me jodía a su hermano primero». Marcello murió en 1993. La confesión nunca fue verificada. Santo Traficante Jr. dijo a un abogado en 1987 que Carlos Marcello había confesado haber organizado el asesinato. Traficante murió en 1987 antes de poder testificar. Jack Ruby murió en prisión en 1967 de cáncer de pulmón. Antes de morir, dio entrevistas en las que insinuó que sabía más de lo que había dicho, que había personas poderosas involucradas, pero nunca dio nombres. Y Lee Harvey Oswald, el único hombre que definitivamente sabía la verdad, fue silenciado 2 días después del asesinato por un hombre con conexiones con la mafia. John F. Kennedy murió a los 46 años, después de solo 1036 días en el cargo. No vivió para ver muchas de las cosas que había puesto en marcha. No vio la aprobación de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que su hermano Bobby y Lyndon Johnson impulsaron después de su muerte. No vio la escalada masiva en Vietnam que Johnson ordenó, una escalada que eventualmente mataría a más de 58.000 estadounidenses y millones de vietnamitas. Y no vio a Estados Unidos llegar a la Luna. El 20 de julio de 1969, casi 6 años después de la muerte de Kennedy, Neil Armstrong pisó la superficie lunar. Sus primeras palabras fueron: «Es un pequeño paso para un hombre, un salto gigante para la humanidad». Pero en la Tierra, en el centro de control de misión en Houston, todos sabían de quién era realmente el logro. John F. Kennedy había hecho la promesa imposible, y Estados Unidos la había cumplido. El programa Apolo, que Kennedy había lanzado como una distracción política y una jugada de Guerra Fría, se había convertido en el mayor logro de ingeniería en la historia humana. 12 hombres eventualmente caminarían sobre la Luna. Estados Unidos había ganado la carrera espacial, pero el costo había sido enorme, más de 25.000 millones de dólares, equivalente a más de 150.000 millones hoy. 3 astronautas, Gus Grissom, Ed White y Roger Chaffee, murieron en un incendio durante una prueba del Apolo 1 en 1967. Y algunos argumentaron que el dinero gastado en llegar a la Luna podría haberse usado para resolver problemas en la Tierra: pobreza, hambre, educación, infraestructura. Pero Kennedy nunca había visto la Luna como un fin en sí mismo. Era un medio, un símbolo, una forma de demostrar que Estados Unidos era superior a la Unión Soviética, una forma de inspirar a una nación, una forma de crear un legado que duraría más allá de los escándalos y los secretos. Y funcionó. Hoy, más de 60 años después de su muerte, John F. Kennedy es recordado como uno de los presidentes más grandes de Estados Unidos. Su índice de aprobación histórico es consistentemente alto. Hay escuelas, calles, aeropuertos, edificios gubernamentales nombrados en su honor. El Centro Espacial Kennedy en Florida es el lugar desde donde se lanzaron todas las misiones Apolo y donde aún se lanzan cohetes hoy. La gente recuerda los discursos inspiradores, la crisis de los misiles, la promesa de la Luna. No recuerdan las aventuras, o las drogas, o las conexiones con la mafia, o el hecho de que su salud estaba tan deteriorada que probablemente no habrían sobrevivido a un segundo mandato. Jackie Kennedy, quien se casó con el magnate naviero griego Aristóteles Onassis en 1968, pasó el resto de su vida protegiendo cuidadosamente el legado de su primer esposo. Trabajó con historiadores, controló el acceso a los archivos Kennedy y cultivó la imagen de Camelot, la breve era dorada de la presidencia de Kennedy. Murió en 1994 a los 64 años, llevándose sus secretos a la tumba. Bobby Kennedy, quien se postuló para presidente en 1968, fue asesinado el 5 de junio de ese año por Sirhan, en el Hotel Ambassador en Los Ángeles, justo después de ganar la primaria demócrata de California. Murió a los 42 años. 2 hermanos Kennedy, ambos asesinados, ambos antes de cumplir 50 años.
Ted Kennedy, el hermano menor, sobrevivió hasta 2009, sirviendo en el Senado durante casi 47 años. Pero su propia carrera presidencial fue destruida por el escándalo de Chappaquiddick en 1969, cuando condujo un auto fuera de un puente, matando a su pasajera Mary Jo Kopechne, y luego no reportó el accidente durante 10 horas. La maldición Kennedy, como algunos la llamaban, había cobrado otra víctima. Los hijos de John y Jackie tuvieron destinos trágicos propios. Caroline Kennedy sobrevive hoy, sirviendo como embajadora y protegiendo el legado familiar. Pero John F. Kennedy Jr., el niño que saludó al ataúd de su padre, murió en un accidente de avión en 1999 a los 38 años, junto con su esposa y su cuñada. Estaba pilotando su propio avión cuando se desorientó en la oscuridad y se estrelló en el Océano Atlántico. La familia que había alcanzado las alturas más altas del poder estadounidense estaba marcada por tragedias que parecían no tener fin. Entonces, ¿quién fue realmente John F. Kennedy? ¿El héroe inspirador que prometió llevar a Estados Unidos a la Luna y salvó al mundo de la guerra nuclear? ¿O el hombre enfermo, adicto a las drogas, conectado con criminales, que engañó a su esposa constantemente y usó la presidencia para satisfacer sus propios deseos mientras ponía en riesgo la seguridad nacional? La respuesta es que fue ambos. Y esa es quizás la lección más importante de su vida. Los seres humanos son complejos, contradictorios, capaces de grandeza y de debilidad extrema al mismo tiempo. Kennedy tomó decisiones durante la crisis de los misiles de Cuba, que probablemente salvaron millones de vidas. Se negó a escuchar a los generales que querían bombardear inmediatamente, mostró paciencia y astucia diplomática cuando el mundo estaba al borde del abismo nuclear. Esa fue una verdadera grandeza. Pero al mismo tiempo estaba compartiendo amante con un jefe de la mafia, recibiendo inyecciones de anfetaminas de un médico sin escrúpulos y poniendo en riesgo la seguridad nacional con cada aventura que tenía. Los agentes del servicio secreto, que deberían haber estado protegiendo al presidente, estaban facilitando encuentros secretos. El FBI tenía archivos que podrían haber destruido su presidencia. Enemigos poderosos, desde Sam Giancana hasta Fidel Castro, tenían razones para querer verlo muerto. La promesa de la Luna fue inspiradora y Estados Unidos la cumplió. Pero Kennedy la hizo no por razones nobles de exploración científica, sino como una jugada política para desviar la atención de sus fracasos y para ganar la Guerra Fría. El hecho de que inspirara a millones no cambia los motivos originales. Su apoyo a los derechos civiles fue tardío y tibio, impulsado más por la presión política que por convicción moral profunda. Cuando estudiantes negros fueron atacados por turbas en Alabama, cuando activistas de derechos civiles fueron golpeados y asesinados en Mississippi, Kennedy fue cauteloso, temeroso de alienar a los demócratas sureños que necesitaba para la reelección. Fue solo en junio de 1963, después de que el gobernador George Wallace bloqueara físicamente la entrada de estudiantes negros a la Universidad de Alabama, que Kennedy finalmente dio un discurso televisado a nivel nacional sobre los derechos civiles, llamándolo una cuestión moral. En Vietnam, Kennedy heredó un problema de Eisenhower, pero lo empeoró. Aumentó el número de asesores militares estadounidenses de 900 a más de 16.000. Aprobó el uso de agente naranja y napalm. Apoyó el golpe que derrocó y asesinó al presidente de Vietnam del Sur, Ngo Dinh Diem, solo 3 semanas antes del propio asesinato de Kennedy. Algunos historiadores argumentan que Kennedy planeaba retirarse de Vietnam después de la elección de 1964. Otros dicen que habría escalado como lo hizo Johnson. Nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que John F. Kennedy fue un maestro de la imagen. Entendió el poder de la televisión mejor que cualquier político antes que él. Su debate televisado con Nixon en 1960 fue un punto de inflexión. Aquellos que lo vieron en televisión pensaron que Kennedy había ganado, mientras que aquellos que lo escucharon en radio pensaron que Nixon había ganado. Kennedy se veía joven, bronceado, confiado. Nixon se veía pálido, sudoroso, nervioso. La imagen importaba más que la sustancia. Kennedy y su equipo
construyeron cuidadosamente la narrativa de Camelot, la Casa Blanca, como un lugar de cultura, arte, música. Jackie redecorando las habitaciones con antigüedades y organizando cenas elegantes con músicos, escritores y artistas. Los niños jugando en las oficina oval, la familia perfecta, representando una nueva era de juventud y vitalidad estadounidense. Todo era una actuación brillante, pero una actuación al fin. Detrás de las cámaras, Kennedy apenas podía caminar algunos días sin ayuda. Necesitaba una mecedora especial para aliviar el dolor de espalda. Se inyectaba con drogas múltiples veces al día. Engañaba a su esposa con tanta frecuencia que el personal de la Casa Blanca había normalizado completamente el comportamiento. Y sin embargo, la actuación funcionó. Funcionó tan bien que 60 años después de su muerte, Kennedy sigue siendo venerado. Las encuestas lo clasifican consistentemente entre los mejores presidentes, a pesar de servir menos de 3 años, a pesar de logros legislativos limitados, a pesar de los escándalos que ahora conocemos. ¿Por qué? Porque Kennedy representaba algo más grande que sus acciones individuales. Representaba esperanza, posibilidad, el sueño de que Estados Unidos podía ser mejor. Su juventud, su elocuencia, su visión de enviar humanos a la Luna, todo eso capturó la imaginación de una generación. Y su muerte, tan violenta, tan pública, tan impactante, lo congeló en ese momento de posibilidad. Nunca envejeció. Nunca cometió los errores que habría cometido en un segundo mandato. Nunca enfrentó el escándalo de Watergate como Nixon, o la humillación de Vietnam como Johnson, o el declive económico como Carter. Murió joven, hermoso, en su apogeo. Y en la muerte se convirtió en algo más grande que en vida. Un mártir, un símbolo, un mito. Jackie Kennedy lo entendió. Una semana después del asesinato, invitó al periodista Theodore H. White a Hyannisport. Le habló sobre Camelot, el musical de Broadway que a Jack le encantaba. Le dijo que por la noche, antes de dormir, Jack solía escuchar el disco, especialmente la última línea. No dejes que se olvide que una vez hubo un lugar, por un breve momento brillante, que fue conocido como Camelot. White escribió un artículo para la revista Life, titulado For President Kennedy, an Epilogue, que cementó la narrativa de Camelot en la conciencia estadounidense. La presidencia de Kennedy, con todos sus problemas y escándalos, fue reinterpretada como una era dorada, un momento brillante de esperanza que fue cruelmente arrebatado. Fue un golpe maestro de control narrativo, y funcionó. Durante décadas, los historiadores trataron a Kennedy con guantes de seda. No fue hasta los años 70 y 80, cuando comenzaron a salir revelaciones sobre sus aventuras y sus problemas de salud, que la imagen comenzó a desagrietarse. Pero para entonces, el mito estaba tan arraigado que sobrevivió a las revelaciones. La historia de John F. Kennedy nos enseña algo fundamental sobre el poder, el liderazgo y la naturaleza humana. Nos muestra que las personas son capaces de contener multitudes, de ser simultáneamente heroicas y profundamente defectuosas. Kennedy salvó al mundo de la guerra nuclear mientras ponía en riesgo la seguridad nacional con sus aventuras. Inspiró a una generación a soñar con las estrellas mientras luchaba con adicciones y enfermedades que lo habrían destruido si se hubieran hecho públicas. Habló elocuentemente sobre el servicio público mientras usaba su posición para satisfacer deseos personales. El patrón que emerge no es simplemente de hipocresía, aunque ciertamente había hipocresía. Es algo más complejo. Es el patrón de un hombre que entendió que la política es teatro, que el liderazgo es tanto sobre la imagen como sobre la sustancia, y que a veces una mentira bien contada puede inspirar más que una verdad incómoda. ¿Justifica eso las mentiras? ¿Justifica los engaños, las aventuras, las conexiones con criminales? No. Pero nos obliga a confrontar una pregunta incómoda. ¿Preferimos líderes que sean honestos sobre sus defectos? ¿O líderes que proyecten la imagen de lo que queremos ser, incluso si esa imagen es una fabricación? Estados Unidos eligió la imagen, eligió Camelot, eligió creer en el joven presidente que prometió la luna, incluso cuando la realidad detrás de las cámaras era mucho más oscura y complicada, y cuando 3 balas en Dallas
terminaron con esa presidencia. Estados Unidos eligió preservar el mito, porque a veces los mitos son más poderosos que la verdad. A veces necesitamos creer en héroes, incluso cuando sabemos que los héroes son humanos, defectuosos, capaces de grandeza y de debilidad extrema. El 20 de julio de 1969, cuando Neil Armstrong pisó la Luna, cumplió la promesa que Kennedy había hecho 8 años antes. En ese momento, mientras millones de personas en todo el mundo miraban hacia el cielo con asombro, nadie estaba pensando en las aventuras de Kennedy, o en sus conexiones con la mafia, o en las drogas que tomaba para funcionar. Estaban pensando en la promesa cumplida. Estaban pensando en que lo imposible se había vuelto posible. Estaban pensando en que los seres humanos, con todas nuestras imperfecciones, habíamos alcanzado otro mundo. Y quizás esa sea la verdadera lección de John F. Kennedy. No que era perfecto, porque claramente no lo era. No que era un héroe sin defectos, porque estaba profundamente defectuoso. Sino que incluso las personas imperfectas, incluso aquellas que luchan con demonios personales y toman decisiones cuestionables, pueden inspirar grandeza. Pueden establecer objetivos que parecen imposibles. Pueden desafiar a las naciones a ser mejores de lo que son. La Luna no se preocupaba por quién envió a los astronautas allí, o por qué. La Luna simplemente estaba allí, esperando ser alcanzada, y Estados Unidos la alcanzó. Kennedy murió en Dallas, su cerebro esparcido por el asiento trasero de un Lincoln Continental, sus secretos enterrados con él. Pero su promesa sobrevivió, y esa promesa, más que cualquier otra cosa que hizo o no hizo, es por lo que es recordado. 60 años después, todavía, estamos tratando de entender quién fue realmente. Todavía estamos debatiendo si fue asesinado por un loco solitario o por una conspiración. Todavía estamos descubriendo nuevos secretos, nuevas aventuras, nuevas conexiones que complican aún más la narrativa. Pero una cosa es cierta. John Fitzgerald Kennedy entendió algo fundamental sobre el liderazgo en la era moderna. Entendió que la imagen lo es todo, que la narrativa que cuentas sobre ti mismo es tan importante como lo que realmente haces, que un discurso bien pronunciado puede inspirar a millones, incluso si la persona que lo pronuncia está luchando con sus propios demonios. Prometió la Luna, y Estados Unidos la alcanzó. Todo lo demás, todos los secretos oscuros, todas las mentiras, todas las traiciones, se desvanecen en comparación con ese único logro imposible. Esa era la genialidad de John F. Kennedy, y ese es su legado, complicado, contradictorio y completamente humano.